Nada, bueno, nomás les pido ahí un poquito de paciencia. Les voy a manejar los puntos importantes. Recordar que pues no es prácticamente receta de cocina, ¿no? Sino que es hacer la habilidad de nuestro ojo clínico. Y pues el tema de hoy que vamos a revisar es el de hipertiroidismo. Entonces, bueno, aquí dos cosas muy importantes a diferenciar, que viene siendo el hipertiroidismo y la tirotoxicosis. Simplemente, bueno, como el hipertiroidismo sería pues la hiperactividad de la glándula tiroides, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué nos va a provocar? Pues un aumento prolongado en la cuestión de la síntesis y secreción de estas hormonas tiroideas. Y pues la tirotoxicosis, en cuestión de, COVID. se presenta como un síntoma clínico, entonces, pues va a ser el resultado de que se expongan los tejidos a concentraciones elevadas, pues de las hormonas tiroideas, que ahorita vamos a ver más adelante. Recordar ahí un poquito la anatomía, ¿verdad? En cuestión también de histología, pues que es una hipertrofia o hiperplasia también del parénquima. Entonces, pues obviamente va a haber al aumento de la altura del epitelio de lo que son las células, células foliculares. Recordar que también la glándula tiene pues el coloide. Y en cuestión, bueno, lo más común que ahorita lo voy a mencionar, por ejemplo, la enfermedad de Graves, pues va a haber también alguna infiltración linfocitaria, resultando en cuestión autoinmune. Aquí lo importante también en cuestión del coloide es que si va a haber algún traumatismo, ¿verdad? Esto puede también desencadenar que se liberen las hormonas tiroideas al torrente sanguíneo. Entonces, tomarlo también en cuenta. Como les decía, bueno, pues es una hormona, la tiroides entonces tiene muy buena irrigación, entonces esto nos provoca pues síntomas clínicos pues rápidos y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hay una, más adelante se los voy a mencionar, en cuestión de la tiroidectomía, una cirugía, pues tener en cuenta que de la carótida externa se va a derivar lo que es la tiroidea superior y del tronco brachiocefálico, digo, obviamente el tronco tirocervical, la tiroidea inferior. Aquí es importante porque si a la hora de una cirugía se hace una sección de esta arteria, pues nos puede dar un sangrado masivo. Eh, Ahora, como les decía, bueno, la tirotoxicosis, pues, va a ser el, vaya, la elevación de concentraciones de tiroxina, sobre todo la T4, la libre, la T3 libre o ambas, ¿verdad? Y bueno, en cuestión de caso, en el cuadro clínico, esto es bien importante para nosotros para hacer un diagnóstico a la hora de tener enfrente a nuestro paciente. ¿Qué es lo que va aquí a saltar? Pues que es un estado catabólico, entonces pues obviamente se va a incrementar el consumo de oxígeno a nivel tisular y pues va a haber aumento de tono simpático. ¿Qué significa esto? Pues que el paciente va a tener taquicardia, va a tener arritmias supraventriculares, va a presentar temblor, movimientos corostáticos, va a tener la habilidad emocional, esto es importante. Casi todo, la clínica no te va a dar mucho a veces la cuestión del bocio, ¿verdad? Pero ni lo que es el exotalmos, pero hay que tenerlo en cuenta, ya que en nuestro país, pues, digo, no somos carentes en cuestión del yodo, dado que consumimos al yodatada, pero eso no nos pone bajo el riesgo. En cuestión de la mujer, va a haber metrorragias, aquí va a haber oligomenorreas, entonces en el hombre va a haber también baja, lo que es la impotencia, ¿no? Y se puede presentar la infertilidad. Como pues es un estado catabólico, también puede presentarse diarrea, ¿verdad? Que aumente el tono, el tránsito gastrointestinal y pues nos puede a veces referir el paciente que viene por una debilidad, por ejemplo, puede presentar osteoporosis y un punto muy importante, el mixedema pretibial, que
la literatura lo menciona como si fuera una piel con la consistencia de una naranja. Otro punto también es que van a presentar pérdida de peso. Como les decía, pues el estado catabólico, a expensas de que el paciente esté consumiendo bien sus alimentos, va a haber pérdida de peso como quiera. Y lo que es la sudoración excesiva. Entonces, bueno, va a haber varios trastornos. Unos, los que son asociados a una hiperfunción tiroidea y otros, pues, que son no asociados a hiperfunción tiroidea. Aquí los importantes, bueno, el número 1 es la enfermedad de Graves, que es lo más común en cuestión de las tirotoxicosis y se presenta en el 60 a 70%, ¿verdad?, de los casos. Se puede presentar lo que es un bocio multinodular tóxico. Aquí, pues, obviamente es una hiperfunción de los nódulos y el adenoma tóxico, bueno, estos pueden ser, como dice su nombre, múltiples. El adenoma tóxico puede ser único. Aquí lo importante es que a nivel de una gammagrafía hay que valorar que no tenga un tamaño mayor de 3 centímetros. ¿Qué es lo importante en cuestiones de los nódulos, verdad? Algunos de ustedes, digo, a fin de cuentas, siendo consulta de primer nivel, no nos olvidemos de algunos tratamientos. Y, por ejemplo, el BAF, que le llamaban la biopsia por aspiración de aguja fina, se va a hacer, obviamente, cuando son algún nódulo que tengamos ahí, obviamente, bien identificado por algún ultrasonido para hacer la punción adecuada. Y va a haber literaturas que nos mencionan nódulos fríos o nódulos calientes. Esto se basa en su función. Entonces, si ustedes escuchan que un nódulo es frío, ahí hay que tener cuidado porque pues, lo más común es que se presenten a cuestiones cancerígenas. También se puede haber una resistencia hipofisiaria de la TSH. Ahorita lo van a ver un poquito en un esquema que les puse. Y pues obviamente tumores trofoblásticos o hiperemesis gravídica. En los trastornos no asociados a la hiperfunción tiroidea, bueno, puede haber alguna tiroiditis subaguda. Aquí va a haber agudas y va a haber subagudas. La aguda es muy común en cuestiones de infecciones bacterianas. No sé si recuerden que lo más común son infecciones por Staphylococcus aureus o beta hemolíticos, y pues la subaguda es prácticamente alguna infección de un virus, ¿verdad? Ahorita se los menciono más adelante. En cuestiones de tirotoxicosis facticia, esto es muy importante. Maneja la guía que, bueno, pone ahí un pequeño párrafo que pues hay que tener en cuenta que si se presenta una TSH baja y las T4 y T3 altas, pues hay que hacer una valoración. Si el paciente no nos está consumiendo el T4, ¿verdad? Ahí, como dice su nombre, facticia, o sea, en modo, pues ahí escondido, ¿no? Y si tenemos una TSH baja con una T4 baja, hay que valorar que el paciente no esté consumiendo T3. Entonces, como les digo aquí, el uso de medicamentos de manera oculta. En cuestiones de estroma ovárico y metástasis funcionantes, pues ahí sí son muy raros. Entonces puede haber una hipersecreción de forma ectópica, como su nombre lo dice, en diferente lugar del organismo, pero pues no por eso debemos de saltarlos. Como les decía, bueno, pues obviamente lo que es la tiroides es una glándula que tiene dos lóbulos, ¿verdad? Izquierdo y derecho, se presenta por un istmo. No sé si recuerdan un poquito de ahí de anatomía que nos decía que el istmo, bueno, muchas veces no se da una arteria tiroidea media, entonces que es rara. Se encuentra anterior a lo que es la tráquea e inferior a la laringe, entonces pues puede ser también propicia a tener ahí algún traumatismo, ¿verdad? Y que nos genera alguna tirotoxicosis. Y pues va a generar lo que es la tiroxina, que es la T4, la triodotironina T3 y calcitonina, que pues obviamente estas son por las células foliculares, que más que nada regulan ahí, ayudan a regular lo que es el calcio. La de mayor cantidad es la T4.
y en menor la T3, pero ahí la de la función importante es la T3. De hecho, su vida media es de 18 horas, comparado, por ejemplo, con la tiroxina, que es de aproximadamente 4 días. Van a estar, pues, obviamente reguladas por la hipófisis, se genera TSH, y pues a nivel de hipotálamo por la hormona liberadora de tirotropina. Como les decía, pues hay varias causas, ¿no? Entonces, ya que sea tanto un hipertiroidismo primario, como sea algún secundario, o alguna tirotoxicosis, como les decía, pues que sea alguna infección, ¿verdad? O obviamente ingesta, perdón, de hormona tiroidea en modo excesivo. Aquí, por ejemplo, la número 1, como les digo, la enfermedad de Graves, ¿verdad? Bocio nodular, multinodular tóxico, adenoma tóxico. Las metástasis, no hay que olvidarlos, no sé si se recuerden, de hecho, hasta preguntas de NAR, que por ejemplo, en cuestiones de cáncer, el carcinoma papilar, pues es el más común. El carcinoma, lo que es el anaplásico, pues es el de peor pronóstico. Entonces, estos pacientes nos llegan con la clínica, pero aquí lo importante es que si hay alguna metástasis, lo más común es que sea de hueso o pulmón, y son sobre todo nódulos duros, ¿ok? Vamos a darle. Entonces, aquí nomás les puse un poquito de sus sinónimos, ¿verdad? Lo pueden encontrar como un bocio tóxico difuso o el adenoma tóxico, que sería la enfermedad de Plummer, que lo más común es que sea nada más un solo nódulo. Aquí la silenciosa tiroiditis posparto es algo también que de hecho tiene su propia guía. Lo importante aquí es que se va a presentar, a ver, déjame ver si les puse, al cabo ahorita me regreso. Okay. Va a haber alguna, lo que le llamamos tirotoxicosis fisiológica, ¿ok? Entonces, en una mujer embarazada, lo más común es que al final del primer trimestre se eleven. No es necesario dar lo que son tratamiento, pero porque pues obviamente la hormona, la gonadotropina crónica humana, pues es una estimuladora, aunque sea débil del tejido tiroideo, va a activar lo que son los receptores TSH. Lo que sí, si hay más de 3,000 unidades internacionales por mililitro en un examen, pues puede ser, tenemos que hacer una diferenciación entre alguna mola o algún coriocarcinoma, que lo común sería, pues, obviamente, la cirugía. ¿Qué es lo importante aquí? Pues, al consumo diario normal para una persona serían de 150 microgramos, perdón, de yodo. En la mujer embarazada hay que darles una dosis de 200 microgramos de yodo al día. Entonces, pues simplemente en lugar de vigilar en el embarazo lo que será la función de la T4 o T3, no nos va a ayudar, sino que vamos a hacer una vigilancia de la TSH. Y como les decía, la guía nos menciona que si nuestro límite sería de 2.5, va a llegar hasta en el primer trimestre. Va a llegar para el segundo trimestre y el tercero hasta una cantidad de 3 microunidades internacionales por mililitro. Déjenme nomás, me regreso a donde íbamos. Ok. Y como les digo, la tirotoxicosis facticia, que no es rara. De hecho, venía en un artículo que leí que es muy común el uso tanto en Estados Unidos como en Europa, manejando ahí Holanda, uno de los países, que pues obviamente van a tener un poquito más de problemas. Nosotros, pues, estar en el norte, pues no estamos expensos, perdón, a las costumbres, ¿no? Entonces, pues no es receta de cocina, digo, les puse aquí un ejemplo del esquema para hacerlo de las pruebas de función tiroidea, tenerlo en cuenta que si nuestro paciente va a llegar con un cuadro de tirotoxicosis, pues lo ideal es de que nosotros hagamos la valoración de la TSH, que puede estar suprimida o baja. Obviamente, si nuestro paciente presenta TSH normal
¿cómo se dice? T4, T3 normales, pues va a estar en un estado de eutiroidea. Y aquí lo importante nomás es cuestiones de algún hipertiroidismo subclínico, ¿verdad? Que pues va, como les decía, la TSH es la que nos va a ir a manejar lo que es la pauta. Más adelante voy a ponerles estos esquemas en cuestión de tanto tratamiento y pues obviamente uno de los tratamientos muy importantes si se presentan arritmias sería el uso de algún beta bloqueador. Bueno, el subclínico pues obviamente va a tener una supresión de la TSH, pero como veíamos en el esquema, las concentraciones normales de hormonas tiroideas así se van a presentar. Esta ya la vimos. Algo importante también que hay que manejar se le llama el efecto Jod-Basedow. Entonces sería por alguna administración de lo que es el yodo, ¿verdad? Vamos a inducir un hipertiroidismo. Y pues obviamente si presentamos nódulos tiroideos con una gran capacidad de síntesis y que estos no tenían exposición a grandes cantidades de yodo, pues nos van a hacer ahí una hiperfunción a nivel de la glándula. ¿Qué es lo más común? Pues que sean medios de contraste, ¿verdad? Y estos pues van a inhibir la conversión periférica de la T4 en T3. Ahora sí, como les decía, la perla, el Graves Basedow, pues es autoinmune. Entonces, estos se van a presentar anticuerpos contra el receptor de TSH. Los más comunes es el TRAP, ¿verdad? Que de hecho nos va a ayudar para llevar un seguimiento en cuestión de la evolución de la enfermedad, que pues el TRAP son los anticuerpos antirreceptores, ¿verdad? De TSH. Bueno, uno de los puntos es que pues obviamente va a presentar un aumento prolongado en cuestión de su síntesis y liberación de hormonas tiroideas. No es necesario que presente todos los signos y síntomas nuestro paciente, ¿verdad? Digo, ahorita les voy a poner unas imágenes, pero sí lo ideal es de que nosotros lo estemos vigilando durante mínimo 6 meses. Déjenme les doy otro. Entonces, pues obviamente va a presentar bocio aumentado. No va a tener una consistencia dura, de hecho va a ser, le menciona la guía, como un tipo esponjoso, ¿verdad? Y obviamente el sistema inmunológico, como les decía, va a tener presencia de autoanticuerpos. Tenemos que checar en el suero inmunoglobulinas, ¿verdad? IgG, que van a ser estimulantes de la tiroides. También menciona las interleucina número 6, que es importante. Y pues obviamente hay ya a nivel un poquito más, a tercer nivel, su etiología, pues hay que checar los haplotipos, ¿verdad? Sobre todo el DR3 y B8, que van a estar presentes en estos pacientes. También se va a poder hacer una asociación a lo que es anemia perniciosa, vitiligo, lo que es la miastenia gravis, insuficiencia suprarrenal o ovárica. Importante en cuestiones autoinmunes como lo es la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. Entonces, como les decía, ¿verdad? El mixedema pretibial, que pues viene siendo la dermopatía característica, se puede presentar en estos pacientes. La hiperplasia glandular difusa, obviamente su hiperfunción glandular. Y les mencionaba que es lo más común que podemos encontrar a 60-70% de estas patologías a nivel de hipertiroidismo. Es más común en las mujeres y pues de hecho 10 veces menos común en los hombres. El rango de edad es importante porque puede abarcar desde los 20 a 50 años, lo más común, porque sí se puede presentar a cualquier edad. Bueno, aquí pues les puse, ¿no? Puede haber algunos desencadenantes ambientales
cosa que a veces raramente vemos en cuestión de tanta literatura, pero no tener, o sea, no olvidarnos que en un caso de estrés se puede presentar si nuestro paciente consume el tabaco o alguna mayor exposición al yodo, ¿verdad? Como les decía, de los haplotipos, pues tiene el 15% puede tener de la misma familia la enfermedad, o que el 50% de sus familiares presenten anticuerpos contra lo que es la tiroides. En prevalencia, pues en nuestro país no se conocen muy bien los datos, pero pues nos podemos basar un poquito en cuestión de Estados Unidos, que es del 1.2%, y como les decía, más frecuente en mujeres, tercera y cuarta década de la vida. Ahora, en cuestión ahí de patogenia, pues digo, ya lo dije varias veces, pero pues obviamente los anticuerpos contra los receptores de la TSH, ¿verdad? Van a estar normales o aumentados, pero pues estos van a hacer una secreción y síntesis de hormonas tiroideas de cuestión elevada. Y no olvidemos que esto también tiene una retroalimentación negativa, entonces si se bloquean lo que son los receptores, pues puedes seguir estando hiperfuncionante esta glándula. Esto, bueno, ya se los dije ahorita un poquito ahí en la otra diapositiva, pero que no se olvide que pues va a haber una hiperactividad, irritabilidad, disforia, diarrea, palpitaciones, pérdida de peso, fatiga. Ahorita les digo algo importante de esto, de hecho, no sé si esté Claudia, que se acuerden, en nuestras guardias de urgencias tuvimos uno de estos pacientes con un cuadro clínico parecido. Aquí lo importante en cuestión del órbita, le voy a dar tantito adelante, se me hace que es la que sigue, ok, y ahorita me regreso. Les puse una clasificación que viene de Werner, perdón, en cuestión para cómo vamos a estar evaluando lo que es la orbitopatología en cuestión de la enfermedad de Graves. A lo mejor ustedes dicen, bueno, pues es que a lo mejor no voy a hacer yo este tipo de escalas, pero es importante tener nosotros la referencia para ver cómo tiene la evaluación de nuestro paciente en referencia a su enfermedad. ¿Por qué? Porque pues se va a ver una acumulación de lo que son glucosaminoglicanos a nivel orbitario y un aumento de lo que es los fibroblastos. Entonces nos van a estar afectando lo que son músculos, nos puede afectar lo que es pues sí, totalmente lo que es la órbita y por compresión el nervio. Aquí no tanto se manda un paciente para checar lo que es la presión intraocular, sino que realmente se valora por una resonancia magnética para valorar la estructura de nuestra órbita. Lo importante es de que se presente entre el 87%, o sea, en una persona que sea con esta enfermedad, pero el 15% va a ser nada más unilateral de la presencia de la orbitopatología. ¿Qué es lo importante aquí? Pues es que si es moderada, pues obviamente su tratamiento va a ser por medio de esteroides intravenosos y lo que son inmunosupresores. Y pues obviamente si es muy llamativo, por ejemplo en esta paciente pueden ver que lo ideal es que aunque es bilateral, este lado está más afectado, entonces pueden ser candidatos a una radioterapia, lo que es retrovulvar. Aquí lo importante, porque les digo que hay que conocer bien a nuestros pacientes, de que si tiene anexado un diagnóstico de diabetes mellitus y tiene ya una retinopatía, no es candidato, ¿verdad?, a este tipo de tratamiento, de lo que es la radioterapia. Ya si a nivel ya quirúrgico, pues se puede hacer una descompresión de lo que es el orbitario inferior. Entonces, se hace un defecto, ¿no?, a nivel del piso de la órbita, ¿verdad? Se crea ahí, pues, un contenido, o sea, para que llegue a presentarse ahí el contenido orbitario, para que prolapse lo que es el seno maxilar y pues reduce lo que es el volumen orbitario, ¿verdad? Bueno, ahorita
En cuestión de diagnóstico, pues bueno, ya se los dije varias veces, es pues hacer nuestra historia clínica completa, ¿no? Valorar nuestro cuadro clínico, no necesita tener todos los signos y síntomas, sino que pues obviamente para hacer nuestros diagnósticos diferenciales hay que tenerlos en cuenta. Hacer obviamente aquí lo que va a ser mandatorio es una prueba de función tiroidea, que vamos a tener una TSH disminuida con aumento de T4 y T3 totales y pues en cuestión de las libres, ¿verdad? Elevadas. Podemos hacer una determinación de autoanticuerpos o pues simplemente ver los resultados y saber interpretarlos. En cuestión de ultrasonografía, pues vamos a valorar lo que sea la simetría, vamos a valorar lo que es el tamaño de la glándula, si hay o no presencia de nódulos, tanto que sean uno o varios. Y pues el gamagrama simplemente se realiza para valorar lo que es la captación de yodo a nivel glandular. Se hace una valoración a las 2, a las 24 y 48 horas. Y aquí lo importante es que usamos el yodo radioactivo, que es el 131, o también podríamos utilizar el tecnesio 99. Necesitamos hacer un electrocardiograma en nuestro paciente para valorar ahí en cuestiones cardíacas, ¿verdad? Que no vaya a solaparse algún diagnóstico. Podemos realizar un Holter, podemos realizar un ecocardiograma, perdón. Y pues obviamente si se está afectando lo que es a nivel orbitario, pues vamos a hacer tanto una tomografía como puede ser la resonancia magnética. Como les decía, pues aquí lo importante es que pueden valorar que la apoptosis, entonces, como se acumulan glucosaminoglicanos, fibroblastos, también a nivel muscular y a nivel orbitario, pues van a ser ahí, ¿verdad? Prácticamente empujar, y por eso les decía que hay que hacer una descompresión, puede ser tanto quirúrgica o obviamente utilizando lo que son la radioterapia vulvar. El gamagrama, pues es para prácticamente valorar lo que es la captación de yodo a nuestra glándula. Y entonces vemos, por ejemplo, hipercaptantes a estas zonas o sería hipocaptantes. Recordarles hace poquito que les dije de que si ustedes veían en la literatura, si veían nódulos fríos o nódulos calientes, por ejemplo, en este sería una presencia, teóricamente, ¿verdad? Si imagináramos que este es un nódulo, que porque no lo es, simplemente al hacer hipercaptante lo podríamos manejar como caliente, ¿ok? Si lo vemos, pues tonalidades, ¿verdad? Oscuras, va a ser una definición de frío, que es hipocaptante, y ahí hay una alta ¿cómo se dice? Probabilidad de que sea maligno. Entonces, ¿qué es lo normal, no? También valorar en cuestiones de laboratorio de TSH y hormonas tiroideas. Pues aquí les puse los rangos para que los chequen, los tengan guardados en cuestión de la TSH, 0.35 a 6.20 miligramos por mililitro, y así igual los valores. Esta tablita está muy interesante porque nos puede dar diagnósticos, nos puede ir llevando a cuestiones de nuestra clínica. Entonces, si vemos disminución, como dice la regla de nuestro diagnóstico del TSH, ¿verdad? Y un aumento de T4, pues obviamente podemos hacer un diagnóstico de hipertiroidismo. Entonces, pero aquí vamos a hacer una evaluación de las órbitas. Cuando hay signos, ¿verdad? Pues nos vamos a hacer una diferenciación de enfermedad de Graves. Cuando no hay signos oculares, hacemos una captación de yodo radioactivo, ¿verdad? Si es alta, pues nos puede dar una enfermedad de Graves o un coriocarcinoma. Si es baja, aquí pues obviamente puede ser alguna silente o el uso de levotiroxina. Aquí hay que valorar si nuestro paciente no está utilizando el medicamento ahí a escondidas o algún estroma ovario. Si se encuentra disminuida la TSH, ¿verdad?
y la T4 normal, hay que irnos a valorar lo que es la triiodotironina. Entonces, en cuestiones de alta, baja o normales. Entonces, si se encuentra la triiodotironina alta, nos puede dar indicio de que, pues obviamente es una enfermedad de Graves, pero en cuestión, en una etapa temprana, ¿verdad? O algún nódulo tóxico. En cuestión de baja, pues obviamente interacciones con medicamentos, ¿verdad? Y normales, pues aquí sí puede ser un subclínico, ¿verdad? O alguna enfermedad de Graves, pero pues se cuenta que ahí en nivel medio. El punto de tratamiento es muy importante. Yo les puse aquí 3 opciones. El timazol puede ser una derivación que se va a hacer una conversión a metimazol. Aquí en México es el que nosotros utilizamos. El, el carbimazol, pues no lo tenemos, y de hecho el propiltiuracilo, que se maneja como guía en cuestión de las embarazadas, pues tampoco lo manejamos aquí en México. Entonces, aquí lo importante es de las dosis. Hay que tener una dosis de inicio de metamizol de 10 a 20 miligramos. Va a ser vía oral, que es una sola toma por 6 meses. Aquí lo importante es que nosotros debemos llevar a nuestro paciente a un estado eutiroideo en este periodo de tiempo de 6 meses. Y obviamente ya dosis de mantenimiento, se va a hacer una reducción de 5 a 10 miligramos, ¿verdad? En una sola toma, dando un punto de tanto 1 año a 2, ¿verdad? Nomás mencionarles, por ejemplo, otro punto es que bueno, el propiltiuracilo pues puede dar lo que es una hepatitis hepática fulminante. Entonces, por eso no se utiliza mucho, aunque digo, no es lo común, pero sí maneja la literatura como cuestiones de efectos adversos. En tratamiento sintomático, si nuestro paciente hay que darle algún beta bloqueador, ya sea tanto propanolol, metoprolol, atenolol o nadolol, o algún calcio antagonista, ¿verdad? Como es verapamil o diltiazem. Aquí les decía, en cuestión de urgencias, había llegado un paciente con una taquicardia supraventricular, y de hecho había llegado otra con una arritmia también. Aquí lo importante es que los residentes de urgencias, pues de bajo rango, se dedicaban o enfocaban un poco más en lo que era ahí tanto cardioversión y dar tratamientos, ¿no? Ahí activando código rojo, y lo que llamaba la atención es que el R3 de urgencias manejaba él, de que era una persona de 50 años y el otro era un paciente ya de edad avanzada, aproximadamente unos 70 años, y decía, es que necesito hacerles unas pruebas de función tiroidea porque esto está bien raro, porque son pacientes que tienen buen control, no tienen ningún otro punto. Y platicando ahí un poquito, decía, no, bueno, nos mencionaba a nosotros que éramos de medicina familiar, pongan atención porque a estos pacientes en la consulta hay que llevarles su control tiroideo. Y pues son cosas, ¿no? Que no se te olvidan, y por eso es uno de los puntos en cuestión de tratamiento que pues son importantes. Ya del yodo 131, pues no olvidar que es de vía oral, es una cápsula, ¿verdad? Y pues las dosis, como les decía, nomás tenerlas en cuenta, que es de 80 a 200 microcuries, que son medidas radioactivas, como se van a utilizar en el cuerpo, y pues obviamente en cuestión de gramos de tejido tiroideo estimado, esto lo hacen ya a nivel del radiólogo, ¿verdad? Lo que es la tiroidectomía, pues como les decía, es una glándula muy irrigada. Entonces, ¿cuándo se va a indicar, verdad? Cuando pues obviamente nuestro paciente presente alergia a lo que son los medicamentos antitiroideos, o por ejemplo, que sea una paciente en embarazo a partir del segundo trimestre,
Cuando no tengamos respuesta a nuestro tratamiento, por eso les decía que la meta es en 6 meses llevar a nuestro paciente a un estado eutiroideo y pues cuando el bóceo sea tóxico. Aquí los cirujanos, pues obviamente lo ideal es que hagan una tiroidectomía total. ¿Por qué? Porque pues si hacen una subtotal va a haber un 8% de recurrencia. Entonces, pues prácticamente en una mano especializada de un buen cirujano, lo ideal es de que sea obviamente total, cuidando que nuestro paciente no nos va a llegar, obviamente, pues después de la cirugía a un estado de hipotiroidismo. La cuestión de aquí, pues los riesgos es que pues hay que tener un cuidado con el nervio laringo recurrente, también con la arteria, la tiroidea inferior, porque puede haber un sangrado masivo y hay que cuidar mucho, no sé si también se acuerdan, pregunta de examen, pues las glándulas, las, ay, ya le di. Se me fue, las para, ¿Para tiroideas? Para tiroideas. sí, se me fue, las paratiroideas. Entonces, hay que tener ahí un cuestión para el calcio, ¿no? Que van a hacer una regulación. Bueno, como les decía, si nuestro paciente presenta un adenoma tóxico, pues obviamente irnos darle la opción de cirugía, ¿no? Cuando sea Graves, que es lo más común, en el 60-70% de los casos nos vamos a ir con un tratamiento. Bueno, si quieres le dejamos aquí porque lo estás explicando muy bien y para que no se vaya a interrumpir de repente y continuamos el martes, ¿verdad? Ya creo que te quedan como 4 diapositivas nada más, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, muy bien. Porque estás muy bien, Triba, entonces para que no se vaya a interrumpir, mejor ya el martes le continuamos. Pero Muy no, bien. muy bien, excelente.